¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hay días en que el periodismo tiene que ser militante, punto. Militante contra aquello que hace daño a la sociedad y a las personas. Este programa esta noche está dedicado a las víctimas de la violencia por razones de género. A las mujeres, tantas mujeres que en México son abusadas sexualmente, son violadas, son maltratadas por varones que no tienen ninguna inhibición, que se gozan a sí mismos en la impunidad, que son capaces de cometer los actos más atroces porque saben que no ocurre nada, porque no pueden verse ante el espejo y sentir culpa, porque no pueden salir a la calle y sentir repudio, porque la sociedad incluso los cobija y los protege, porque en los ministerios públicos, porque en los tribunales también se les concede licencia para hacer lo que se les dé la gana. Hoy vamos a hablar de esos elementos de contexto que permiten la violencia de género que se nos ha puesto tan dolorosamente de moda en estos días. Esto es Espiral. Comenzamos. Comencé a vivir violencia a los 17 por parte de mi pareja, violencia feminicida. Culminó con golpes que me mandaron al hospital y por consecuencia tuve 2 operaciones, 2 laparotomías y también me golpeaba la cara. Hace poco tuve un percance en un taxi. Después de unos 30 minutos de recorrido, empecé a notar que el conductor se empezaba a sobar su miembro y a raíz de eso pues trato de evitar transporte público. Con esta campaña queremos que la gente sepa qué es el acoso, cuáles son sus niveles, hasta dónde puede llegar, dónde puede denunciar y que sepan que es un delito. O sea, que no es algo sencillo, o no es nada más una palabra, sino que es un delito. Abrimos nuestra conversación de esta noche sobre violencia de género o violencia por razones de género, con un panel que me deja muy satisfecho y estoy seguro que a usted también le sucederá. Les doy la bienvenida, como es tradición aquí en Espiral, y les voy a pedir pues a cada uno que se presenten. Comenzamos con Ana Pekova. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí hoy. Soy Ana Pekova, trabajo en X Justicia para las Mujeres. Es una organización de la sociedad civil que, como sugiere el nombre, se dedica a promover el acceso a la justicia para las mujeres. Nos interesa mucho la respuesta institucional. ¿Qué es lo que pasa una vez que ocurre algún caso de violencia contra las mujeres? ¿Cómo es la respuesta institucional? Y todo esto parte del fenómeno de la baja denuncia. No sabemos que en México se denuncian menos de 10% de delitos contra las mujeres. Nos preocupa mucho este fenómeno, queremos ver a qué se debe y por eso trabajamos del otro lado, dialogando, buscando transformar las prácticas institucionales. La bienvenida, me da mucho gusto. Gracias. Y creo que usted está dando ahí en el clavo el problema. Si no observamos la estructura de instituciones que permite la impunidad, vamos a poderla resolver. Le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto volver a ver en este espacio a Jimena Andión. Muchas gracias, Ricardo. Muy contenta de estar aquí. Yo soy Jimena Andión, trabajo como directora de una organización que se llama Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Es una organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy me importa mucho porque yo empecé hace 15 años trabajando en temas de violencia, con los temas de violencia en Ciudad Juárez. Y a 15, 16 años de empezar me doy cuenta que no hemos avanzado tanto como quisiéramos. Entonces creo que hay mucho que seguir debatiendo sobre estos temas de violencia. Pareciera que vamos a paso de tortuga. Le doy bienvenida también a Letia Fernández, que que hoy nos estamos acordando, estuviste en el primer programa de Espiral que me tocó conducir
Así Debo es. decirlo, ¿no? Hace 9 años. Así Gracias es. por venir al aniversario, Valentina. Muchas gracias. Que es en esta fecha, por cierto. Ok, pues muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy investigadora en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Nosotros en el PUEG nos dedicamos a varias líneas. Una muy importante es la investigación en diversas temáticas de género, la divulgación y la equidad de género dentro de la universidad. Y bueno, específicamente con el tema de violencia de género, como yo me he involucrado, es a partir de mi propia experiencia en el trabajo de campo. A pesar de que no ha sido un tema central de mi investigación, en la experiencia con las mujeres siempre he visto y observado esta necesidad que tienen ellas por narrar sus historias sobre violencia. Entonces es un tema transversal en los temas de género y bueno, en el PUEG lo trabajamos desde estas 3 diversas áreas, ¿no? Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también mi colega y debo decirlo también mi amigo, Daniel Moreno, bienvenido. Muchísimas gracias por invitar. Yo estoy dirigiendo Animal Político y mira, creo que una de las diferencias que Animal Político puede tener con algunos otros medios, no somos los únicos, pero sí creo que hay un problema en los medios en este sentido, es que estamos convencidos, y hablo en plural porque lo hemos hablado a nivel de la redacción, estamos convencidos que tenemos que hacer nuestro trabajo para visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres. Pero además de visibilizarlo, tenemos que darle seguimiento y tenemos que hacer la presión necesaria para que una denuncia que el 80% no se dan, una denuncia además llegue a buen puerto, no se quede solamente en la denuncia. Y este es un trabajo periodístico que hemos intentado sistemáticamente en estos poco más de 5 años que llevamos en Animal Político. Es decir, ahí sí asumimos que los periodistas no podemos ni de lejos tener una posición falsamente objetiva ni retirada de los problemas, sino que tenemos que ser parte en este intento de evitar que la violencia siga siendo algo tan increíblemente presente en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Si no hay neutralidad, imparcialidad que quepa. Yo estoy convencido que eso no puede darse, que los periodistas tenemos la obligación en algunos temas de olvidarnos de la imparcialidad y asumir una posición que yo sé que la palabra siempre es polémica, que es militante, pero que asumo el riesgo de utilizarla en este caso, ¿no? Ahora, es un caso de la violencia de género que siempre suele polarizar, que suele revictimizar a la víctima de un lado y por el otro lado pensaba en el caso de esta chica que sufrió violación en Veracruz por un grupo de estudiantes del Colegio Roger, ex estudiantes del Colegio Roger, donde la ciudad veracruzana parecía que se fragmentó, se partió. Y perdón que comience con este ejemplo para hacer la primera pregunta, pero ayuda para ilustrar. Cada quien sabrá, yo no voy a usar el nombre de ella, me referiría a la víctima de este atropello en Veracruz. Es una chica que en un principio decide no actuar. No solamente eso, le pide al papá, Javier Fernández, que es quien ha dado la cara de manera muy valiente, que no haga nada por la vía legal, porque no quiere verse, explica ella, en los dimes y diretes frente al Ministerio Público. Lo cual lleva a una cosa extrañísima, pero bueno, se da, de una suerte de amigable composición, es decir, el padre se sienta con los padres de los otros muchachos en una primera reunión, de la cual se dieron los videos que están en redes sociales. A ver, Ana, ya lo planteabas. Hay un primer problema en el plano individual, y es una chica que de entrada dice, a pesar de lo que me pasó, yo no quiero llevar esto al terreno de las instituciones, de la ley y de la autoridad. Pregunto, ¿esto es normal en la agresión que enfrentan las mujeres en otras sociedades, con otras instituciones, o esto es característico puntual de nuestro país, ese 10% que se atreve a denunciar, 1 de cada 10 que se atreven a denunciar? Mira, no sé si es característico solo de nuestro país, pero siento yo que es una lucha de poderes. Es una lucha de poderes, entonces hay mucho ahí en la sociedad, por eso se está dando esa tensión, ¿no? El otro punto, yo iría un poco más lejos. Recientemente nos llegó un caso en X. Esta chica tuvo suerte de tener el apoyo de la familia. No sé si recuerdan, hubo un caso hace poco en Aguascalientes, muy parecido de hecho a este, donde en una fiesta
todo entre estudiantes de la misma universidad. Una chica borracha, la violan alumnos, ella denuncia y entonces empieza toda una serie de problemas para ella, donde su vida se hace un horror. Y ella, cuando va a dar la declaración en el Ministerio Público, la sientan enfrente de todos, su familia, su mamá, su papá, todos los demás, y empiezan a interrogarle. Y una de las preguntas es si ella es virgen, si eso fue la primera vez que ella tiene relaciones sexuales. Esta pregunta se la hace Y el Ministerio entonces Público. sí. Es muy común. Y eso, entonces, a la madre tanto la preocupa que ya a ella se le olvida que su hija haya sido víctima de violencia sexual, ¿no? Para ella ya es más grave. ¿Cómo es que tú no eres virgen, no? Y todo cambia. Entonces, se aleja de ella, la deja sola, la chica le va fatal. Y eso me lleva al otro punto que quiero hacer, ¿no? Que no es solo el problema que no se denuncia. Luego, fíjense, se denuncian como 11% de los delitos. Y luego es un filtro tras filtro. Lo que llega a sentencia judicial son 2.4% de esos 11, ¿no? Y eso nos habla de todas las deficiencias en la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Ministerio Público? ¿Qué es lo que pasa con los defensores? Déjeme simplemente insistir para que en este primer bloque podamos abordar el tema. ¿Qué le lleva a una persona a no querer llevar al espacio público el asunto? A ver, lo planteo más fuerte. Esta chica de Veracruz, ni siquiera a sus papás se los quería contar. Es que yo creo que hay un asunto con la sexualidad de las mujeres. Sí, claro. Hay un asunto ahí de un tabú que todavía existe con el tema de la sexualidad. Y entonces la sexualidad sigue ligada en sociedades muy tradicionales, todavía como la nuestra, a la reproducción. Y entonces que una mujer chava sea sexualmente activa está mal visto, y si hay un ataque sexual en tu contra seguramente es porque tú lo provocaste. Entonces yo creo que en esta chica de Veracruz había un poco de culpa de decir, bueno, a lo mejor yo lo provoqué porque me emborraché, porque bailé con él, porque la falda, o sea, hay una sociedad que todavía está castigando y culpando a las mujeres cuando hay un acto de violencia sexual. Entonces, claro, primero hay una culpa interna de no voy a denunciar porque yo lo provoqué, y después cuando te animas vas al Ministerio Público y el Ministerio Público te pregunta si eres virgen y si tienes un novio o tienes dos, y entonces, claro, vuelven a cuestionar tu pureza, ¿no? Sí, tu pureza, sí. Entonces, claro, en ese cuestionamiento de la sexualidad y en esta cosa también del honor de la familia, esas yo creo que son las cosas individuales que se juegan en esta sensación y en esta decisión que toman muchas mujeres. Perdóname, solo lo que quería ilustrar esto, porque ¿por qué estamos hablando hoy y por qué hemos estado hablando en estas últimas semanas del tema? Porque hemos visto una sucesión de casos que tienen una característica que es mujeres que se atrevieron a denunciar. ¿Y qué es lo que pasó? En redes sociales, en su familia misma, en todos los espacios, en sus escuelas y demás, la víctima ha terminado siendo revictimizada. Entonces, la gran enseñanza es, qué bueno que estas mujeres se atrevieron a denunciar. Lo que nos debería de asustar es, híjole, ¿a costa de qué? A costa de que ahora ya todos sabemos lo del caso de Veracruz, a costa de que las mujeres, no sé, el caso de la mujer que era grabada abajo de la falda en un pecero, y que resulta que hay un sindicato apoyando a la persona que grabó, porque como es trabajador del sindicato lo está... ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Qué bueno que se atreven, pero nos sigue faltando todo lo demás. Nos sigue faltando sociedad, nos sigue faltando Estado. A ver, yo te quisiera lanzar la pregunta directa y casi personal antes de oír tu opinión más amplia. A ver, si Daniel tiene razón y esta es la reacción provocada, ¿por qué alguien denunciaría? O sea, ya la pregunta es, ¿por qué no denuncian? Si la pregunta es, ¿por qué sí denuncian? Sí, yo me quiero ir como a la pregunta original, ¿no? Esa parte de la construcción de la identidad de las chavas, ¿no? La identidad que tenemos como mujeres. Seguimos viviendo en una sociedad donde tenemos como dos figuras antagónicas, ¿no? De un lado está la prostituta y del otro lado está como la madre, la pura, la santa. Y entonces pareciera que estas chicas también, esta parte del miedo primero a plantearlo con la familia y a todo lo que las va a exponer después, es porque no hay posibilidades de estar en el medio. De reconciliar a estas dos figuras, ¿no? Entonces, o eres una o eres la otra. Y por eso hay también tanto... O sea, la Virgen María o María Magdalena. Exactamente. Entonces creo que esta parte de construcción de la identidad, porque estamos hablando de casos también de adolescentes, ¿no? Momentos complicados de ir entendiendo quién eres y cómo, hacia dónde quieres ir construyéndote como mujer. Y creo que vivimos todavía en una sociedad donde existe como orden dicotómico de entendernos como mujeres. Y entonces esto nos crea enormes limitaciones para tomar decisiones. Desde el ámbito psicológico,
¿por qué una mujer sí denunciaría, sí daría el paso a arriesgar su intimidad, su sexualidad, sus contradicciones? ¿Por qué? Mira, yo creo que también hay casos donde ha quedado demostrado que denunciar este tipo de actos también es un acto de empoderamiento, ¿no? Y de agencia, de decir, yo sí voy a denunciarlo porque yo no tengo la culpa y volverle la culpa al agresor y al Estado. El caso de Valentina, ¿no? Inés Fernández, 2 indígenas violadas en Guerrero, que bueno, fueron hasta la Comisión y a la Corte Interamericana. Y si tú ves el proceso, lo que ves en ella sí es un proceso de crecimiento y de empoderamiento y de agencia y también de reivindicación de su ciudadanía y de sus derechos. Entonces, creo que es difícil y no es tan rosa como lo pintan, pero creo que sí hay un tema que pasa por el empoderamiento que te deja el denunciar, por más difícil que sea, si tienes acompañamiento sobre todo. Ustedes no Eso son es el psicólogos, pero pregunto, ¿cura también? ¿Puede curar? Híjole, yo creo que sí cura, y por supuesto no solo me refiero a las mujeres, sino a otros casos, pero además creo que es atreverse, seguramente ustedes han escuchado esta consigna que es, no quiero ser valiente, quiero ser libre. Esta consigna que usan muchas mujeres para denunciar precisamente las agresiones, creo que es un buen resumen de cómo el tema aquí no se trata de ser valiente, en este caso denunciando, sino que simplemente estas denuncias pueden ayudarte a construir un país, una sociedad en donde te puedas subir a un transporte público sin estar preocupado en qué tipo de ropa usas, ¿no? Y un poco solo para seguir el punto de Jimena. Cada día vemos más y más denuncias. Entonces, el otro día me puse a pensar, ¿no? ¿Hay un aumento significativo de la violencia o hay un aumento en las denuncias, ¿no? Y yo creo que es más bien lo segundo, ¿no? Que cada vez hay mujeres más apoderadas, ¿no? Que deciden salir, cuestionar un poco, ¿no? Esas dos categorías de las que tú estabas hablando. Y un poco para seguir en esto, tú ves la carta de la chica de Veracruz, ¿no? Ella siente esa necesidad de justificarse, ¿no? De defender, ¿no? No es mi culpa por usar la minifalda, no es mi culpa por salir a tener a una fiesta, no es mi culpa por tomar, ¿no? Eso lo hacemos todas, ¿no? Esa necesidad de defenderse, como que, ¿sabes? Estoy en esta categoría tal vez, pero, ¿no? Para mí es positivo, para mí es muy positivo que están saliendo tantas mujeres ya a denunciar. Por otro lado, también otro fenómeno que estamos registrando es que hay la respuesta de la sociedad, de una gran parte de la sociedad, es tan agresiva como nunca antes. Lo que estamos viendo que está ocurriendo en línea en particular, me parece tan fuerte. Y ahora eso... vamos con la sociedad. Okay. Déjame, vale. Porque creo que merece una discusión más amplia y se me va el bloque. Alexia, es que no soy tan optimista tal vez con la parte de la denuncia. ¿Tú denunciarías? Yo creo que por mi condición pertenezco a un mundo privilegiado, ¿no? Depende mucho de los recursos y las condiciones que tienes para denunciar. Sí lo haría, pero pensando en las condiciones actuales que enfrentan las mujeres en este país, que es un país permeado por una violencia cultural brutal contra las mujeres, una violencia estructural, de un acceso a la justicia muy limitado, todo lo que ya hablaron. Yo creo que todavía hay un reto enorme por parte de las autoridades, que se cree que hay transversalización de género, que hay políticas con equidad de género, y todavía no estamos entendiendo ni procesando la agenda de género en este país desde las instituciones. Sí. Creo que es muy evidente que somos sujetos que nos construimos en sociedad, que si la sociedad nos respalda, somos capaces de dar la batalla por la libertad. Pero si la sociedad nos da la espalda, pues hace un momento, eso te inhibe incluso para poder encontrar un espacio de recuperación, de sanación a tu dolor frente a esas violencias. Déjenme irme a corte y regresamos a hablar de la sociedad, de las redes sociales, de los medios, las redes sociales no digitales, ¿no? Los grupos, las comunidades, cómo reaccionan, cómo se mueven, y que pueden ser o propulsores de esa libertad o inhibidores del ejercicio de los derechos. Voy a corte, regresamos, seguimos en Espiral hablando de violencia por razones de género. La línea está ahí, inmutable. Es una línea clara entre lo aceptable y lo intolerable. Pero a veces la sociedad la desdibuja
la retorcemos y la doblamos hasta que se rompe. La mayoría de episodios de violencia sexual no implican el uso de la fuerza. De hecho, la violencia sexual es toda aquella situación con contenido sexual en donde la víctima se ve envuelta y no se respetan ni sus deseos ni su voluntad. Practicar sexo con una persona que no ha dado su consentimiento es un delito, pero también lo es besar, acariciar o difundir fotos íntimas de alguien sin su aprobación. Pues yo pienso que no puedes salir por ahí a beber o drogarte con cualquiera y luego sorprenderte porque te pasa algo malo. Si te vistes como una puta, es que algo andas buscando. Hay que dejar claro que el único culpable de una agresión sexual es quien la comete. Que una mujer, una chica, decida libremente cómo vestirse o con quién relacionarse no da derecho a nadie a que se aprovechen de ella. Se calcula que en el 80% de los casos el agresor conoce a su víctima. Suelen ser familiares, compañeros de trabajo o de clase, amigos, parejas o exparejas. Lo que tienen en común todos los agresores sexuales es que disfrutan ejerciendo el poder y el control. La violencia sexual es por ello una forma más de violencia machista. La mayoría de las mujeres víctimas de un ataque sexual nunca lo cuentan ni lo denuncian, generalmente por miedo, por vergüenza o porque se sienten culpables. Eres parte de la solución. Ayúdanos a dibujar la línea. De vuelta, hablando de la violencia que enfrentan las mujeres por motivos, por razones, por contextos ligados a la sexualidad. Y hace un momento nos preguntábamos un poco en el ámbito individual, en el ámbito personal, por qué una mujer se siente inhibida para denunciar, incluso ante la familia, un hecho lastimoso de violación, de estupro, en fin. Y bueno, claramente no es una tarea sencilla dar esa batalla. Sin embargo, quien la da, lo decía Daniel hace un momento, es evidente que encuentra un mejor proceso de sanación y de cura que quien enclaustra ese dolor, quien lo guarda, quien lo esconde. Y no hablo solamente del caso de las mujeres, ¿no? Es como las víctimas mejor procesan. Y por el otro lado, lo decía muy bien Ana, a mí me llama la atención cómo a raíz del caso de Veracruz, Boca del Río, vemos a otra mamá denunciando una violación filmada por otros mis reyes de otra chica en un lapso de tiempo no muy distante. Y en efecto, entonces se vuelve un contagio donde empieza a haber muchas mujeres que están dispuestas, no una, a señalar esta circunstancia. Ahora, antes de pasar al plano de la inhibición social, necesito ver el otro lado, también el del victimario. ¿Sí? Yo tengo la impresión, pero a lo mejor es porque ahora veo más el fenómeno que antes, no lo sé, o porque ahora está más explícito, que hay individuos que con mucha facilidad se están permitiendo la violencia contra las mujeres. O sea, uno ve el otro lado del caso veracruzano, los famosos porquis de Costa de Oro, y yo se pregunta, pero ¿por qué este muchacho se permitió eso? ¿No? O en el caso de la Condesa, o en el otro caso de Veracruz, o en el caso de Aguascalientes, ¿por qué hay un varón que se permite esa actuación? Y primero que se nos pregunte, ¿qué está pasando psicológicamente? Para que uno diga, no pasa nada, me puedo regalar esta violencia y más. Yo siento que se sigue viendo, ese tipo de hombres siguen viendo a las mujeres como propiedades y como cosas que ellos pueden usar a su satisfacción, no como personas y sujetos de derecho. O sea, yo sí creo que hay así de básico esa visión de las mujeres. Yo no sé si... ¿Sí? Son objeto del deseo. Son objeto del deseo y entonces yo las puedo usar cuando yo quiera. Ellas no tienen por qué quejarse porque para eso están hechas. O sea, ¿no? Esa es su función social en la vida. Yo creo que así de básico es. Yo no sé si peco de optimista, pero yo no estoy seguro de que podamos decir que hoy un joven cree que puede hacerlo más que antes. No, yo sí creo que quizás se ha dividido más las aguas y hay un grupo que crece todos los días de jóvenes que dicen no se puede hacer esto. Es decir, hace 20, 30, 50 años lo pensaban todos, ¿eh? Esta idea de pertenencia. No, sí, yo creo todos. que sí, de acuerdo. Entonces te digo, no sé si peco de optimista y que quizá en todo caso lo que creo es que hay dos factores clave. Uno es la amplificación de los casos. Es decir, hay algunos casos en donde nos enteramos porque las redes, los medios o lo que sea, ¿no? Eso me parece un factor importante. Y no eludo, y ahí coincidiría con lo que decía Ana, no eludo que hay también un sector que además, digo, creo que
tú lo has trabajado bastante, que es el tema de Mis Reyes, que está vinculado al tema de la impunidad. O sea, sí hay un sector de la sociedad que no es mayoritario, evidentemente, que estamos hablando de este grupo de Mis Reyes, han crecido en una cultura de la impunidad, pero también de la glorificación, por ejemplo, de la violencia, de que ser narco es bueno, ¿no? De todo esto que está generando una cultura entre cierto sector. Pero yo insistiría, quizá peco de optimista, pero creo que cada vez hay mayor sanción social y claridad entre la gente que no lo ve bien, digamos, ¿no? Yo quisiera aquí apuntalar un tema que me parece fundamental, que es cómo se construyen las masculinidades a partir del cuerpo. O sea, yo sí creo que es muy importante empezar a hablar de las masculinidades que pasan por un cuerpo que siempre tiene que estar listo para la relación sexual. Los hombres van generando su propia identidad a partir de el no tener miedo, la competencia con el otro, la territorialidad. La presunción. Estar con mujeres siempre deseantes, ¿no? Listas para ser penetradas. Entonces hay un tema muy fuerte de cómo se van construyendo ellos mismos su masculinidad y se reafirman. Por eso también es el tema de las violaciones masivas, de filmar la violación, que tampoco es algo nuevo, por ahora está en redes, pero bueno, estos ritos de iniciación sexual de los jóvenes son antiquísimos y se ven en muchas culturas, porque creo que es parte de construirse a partir del cuerpo que se pone en acción, ¿no? Pongo algunos argumentos más sobre lo que ustedes están diciendo. Mayor consumo de drogas y de alcohol. Una relación familiar quebrada con la madre, con las hermanas, con las mujeres. En efecto, una masculinidad no reflexionada, no pensada. Es decir, eso puede haber jugado. Pienso otra vez en el caso de Veracruz. ¿Qué hacen estos niños, estos jovencitos, estos jóvenes? Pues dicen, uno de ellos claramente creo que es Diego Cruz, que dice, es que habíamos, te da a entender, consumido o bebido algo. Entonces, está presente el tema de drogas y alcohol. Está presente mamás que han protegido a estos muchachos. Claro. La mamá del muchacho Cotaita es su principal defensora. A mi hijito no me lo tocan, ¿no? Incluso reforzando al niño Cotaita, ¿no? El muchacho Capitén, que es violador, se lo llevan a Las Vegas, la mamá se lo lleva a Las Vegas 2 días después de que acaba de confesar el crimen ante su familia. Es decir, si hay algo en la familia, si hay algo en las drogas, si hay algo en el alcohol que todavía en el ámbito privado está descompuesto. Yo sé que les surge que lleguemos al plano de la impunidad y el Estado, pero sí necesito resolver esta parte psicológica también en el desarrollo del programa. ¿Creen que ahí hay elementos nuevos, generacionales, que habría que atender? Ahí es aterrador cuando dicen cómo vamos a castigar en ese primer encuentro que tiene el papá con los padres y las madres de los violadores. ¿Cómo voy a castigar a mi hijo? Y entonces uno dice, bueno, le voy a quitar el celular. Entonces hay una falta de conciencia, de entendimiento de cómo están formando a los hijos y cómo están siendo partícipes ambos padres y madres en pues reforzar que los chavos valen por su virilidad, ¿no? Y no dudo que hasta una parte es como, bueno, pero por lo menos sabemos que pues sí puede, ¿no? Entonces se me hace, como a mí me asustó mucho ver las reflexiones de los padres en los videos, ¿no? Sí, y siguiendo un poco con eso, son esta nueva generación de papás paracaídas que de todo protegen a sus hijos y están en todo, y creo que sí hay una sensación de estos chavos, mis reyes, que tú nos podrás decir más, de que se merecen todo, ¿no? O sea, creo que sí hay algo de eso, creo que sí hay algo de las masculinidades. Yo no estoy muy segura con el tema de drogas y alcohol, porque igual hay chavos que se drogan y toman y no hacen eso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y sí me parece que hay un tejido familiar y social que está muy roto en este país, y lo podemos ver en todos lados. Pero el tema de las drogas y el alcohol, yo no estoy muy segura, Ricardo, yo creo que hay mucho más de fondo que echarle la culpa a las drogas y al alcohol. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, si vemos los números, tampoco. Yo sigo convencido de que estamos hablando de un sector social en específico. Y digo, yo sé que la sociedad, del Estado y demás va después, pero asumamos una cosa, hay un sector social que es los empresarios que viven del gobierno. Es decir, que le maquilan al gobierno, que se corrompen con el gobierno, que son cómplices del gobierno, esos que han hecho sus fortunas al amparo del poder público, ese sector, ese es donde estamos viendo en todo caso esta descomposición de manera más clara. Porque si nosotros vemos los números brutos,
nos debería de preocupar realmente el tema de consumo de drogas. Sigue siendo algo marginal, ¿eh? Bueno, adelante, Ana. Sí quisiera agregar, sí me parece un poco peligroso este argumento, ¿no? Que el papel de la madre, ¿no? Como la madre que crea violadores, ¿no? Porque es otra vez regresarle la pelota, ¿no? La culpa a la mujer, ¿no? O sea, ¿dónde está ahí la figura del padre también, ¿no? O sea, todo el entorno familiar, ¿no? Si tú estás acostumbrado a ver en tu casa, ¿no? Que pues, tu mamá no trabaja, solo se ha dedicado a, no sé, tener a los hijos, a criarlos, siempre al servicio de todos, ¿no? Es muy probable que pues, tú y tu papá es el exitoso, o sea, ese es solo un estereotipo, ¿no? Para ilustrar, ¿no? El punto que estoy tratando de hacer. Es muy probable que tú también pues, vas a crecer con una idea, ¿no? De que el lugar de la mujer pues, es en la casa, en el espacio privado, ¿no? Y del hombre es fuera, en lo público, ¿no? Entonces sí, esos modelos tienden a repetirse. En efecto, como dice Daniel, ya cada vez hay más hombres, ¿no? Que defienden la agenda, cada vez hay más hombres feministas, ¿no? Pero ahí sí también yo detecto otra dinámica, ¿no? Y eso un poco sí viene de la casa y del padre, ¿no? De proteger, ¿no? Como si la mujer, la más débil, entonces tú como hombre vas a venir a protegerla y a cuidarla porque tú eres un hombre feminista. Nunca el trato es como entre iguales, ¿no? Siempre hay una subordinación, ¿no? Que se ve. Son realmente pocos los hombres que llegan a desarrollar esa relación de igualdad absoluta. Sí, es una frontera muy complicada de encontrar. Sí. Tienes razón. Yo las defiendo, yo no permito que las violen. No permito. ¿Me dejas poner un ejemplo que es, platicábamos, yo publico un texto sobre el tema de violencia contra las mujeres y recibí un tuit criticando, duro, insultando. Mi esposa participa como periodista en una manifestación de gire en el metro y 50 cuentas la atacan, ¿no? Se le van encima insultándola. Y una de las razones por las que no me metí en ese tema fue por esto que mencionas, que me voy a meter y voy a decir, oigan, no ataquen a mi mujer, atáquenme a mí. Sería ridículo, ¿no? Pero el hecho de un tuit contra literalmente decenas de menciones, por haber además hecho trabajo periodístico, no más que eso, sí te ilustra cómo hay un ambiente ahí muy fuerte, ¿eh? Perdón que regrese el caso de Veracruz, pero a mí sí me ha llamado la atención la manera como el padre sale en una defensa con su estilo y su propia personalidad, pero la abuela y la madre salen también de su lado con su estilo y su personalidad. Entonces lo que tienes es un diálogo de cómo cada padre, en este caso la madre, van construyendo un espacio de protección para la menor de edad. Pero otra vez tiene que ver, ¿por qué el padre sale y da la cara pública? ¿No? Porque el lugar tradicional del hombre es en lo público, en lo fuera. Y no, pero también lo hacen la abuela y la madre. Sí. Así la manifestación en Veracruz la organizan la madre y la abuela. La abuela ha sido incluso muy vocal, ¿no? Creo que en este caso no hay manera de decir que solamente Javier Fernández ha sido. Nada más para no caer en los estereotipos en cada caso. Okay. Yo creo que ahí diría que el padre hace el primer acercamiento con nosotros, las familias. Entonces sí hace la negociación previa. Y la manifestación, la abuela y la madre salen a la calle. Creo que ahí lo que habría que analizar es que también salen para proteger a la chica, obviamente, pero también salen con esta imagen de ser la madre y la abuela que están al cuidado de la hija, y el padre se va más bien a una parte de negociación con los otros familiares. No sé si me doy a explicar, o sea, como que esta parte de negociación del trabajo que se ha hecho en lo público también tiene una beta de género, de cómo se han dividido las tareas en la familia, lo cual nada más es cosa de señalarlo. De consignar y de ver su relevancia. Viene, digamos, ya cuando estamos hablando de la sociedad, empezamos a entrar al ámbito estamos hablando de la familia, empezamos a hablar del ámbito de la sociedad, cómo reaccionó la sociedad. Y curiosamente se replican estos roles paternales, condescendientes, en ese otro ánimo, ¿no? O también los censuradores, y el debate en redes sociales creo que es un lienzo sobre el cual vale la pena poner la lupa. Hemos visto ataques infamantes, insoportables, en contra de las víctimas, ¿no? Por el otro lado, les diría, yo he visto de parte de las redes sociales un síntoma de salud de la sociedad que señala esta circunstancia. Los medios de comunicación que con mucho amarillismo le entran al tema, y otros medios de comunicación que con mayor seriedad militante, diría Daniel, también han observado el fenómeno. A ver, este segundo ámbito, el de la sociedad, que genera condiciones o no para el empoderamiento, para la libertad. Necesitamos revisarla
Voy al siguiente bloque y luego finalmente pasamos al asunto del Estado, la impunidad y la falta de castigo por parte de las leyes y las instituciones. Voy a corte y regresamos. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, "Hey, would you like a cup of tea?" And they go, "Oh my God, fuck yes, I would fucking love a cup of tea, thank you." Then you know they want a cup of tea. If you say, "Hey, would you like a cup of tea?" And they're like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea, or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, "Yes, please. That's kind of you." And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. But if you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea. De vuelta en Espiral, hablando de esta violencia que por razones de género se está expresando con tanta potencia en nuestro país, lamentablemente. Y quiero ahora pedirles que me den a entender como el segundo resorte de inhibición de conductas inadecuadas. Es decir, si a mí la sociedad me sanciona, me puede costar muy caro estar violando una y otra vez los códigos. Antes de llegar a la ley, ¿eh? O sea, si a mí me retiran el habla o si no me premian un acto arbitrario como estos, eso va normando como individuo mi comportamiento. Por lo tanto, observar los controles sociales resulta muy importante en este caso. ¿Qué han observado de esos controles sociales? ¿Cómo caracterizarlos? ¿Qué decir de ellos? ¿Dónde plantearlos? Mira, perdóname. No, yo empezaría diciendo que la violencia es un fenómeno que está normalizado en nuestro país. Es normal que haya violencia en todos los ámbitos, en todo. Y si después a eso le aunas el tema de violencia contra las mujeres, te encuentras con que hasta hace muy poco era una cosa que no era ni un delito. O sea, realmente era normal que el marido le pegara a su esposa en la casa, era normal que hubiera violaciones. O sea, creo que sí hemos avanzado en el sentido de que socialmente se ha ido sancionando y legalmente que ha ayudado también este tipo de conductas, pero creo que lo que ha venido a perjudicar este ambiente es justamente este nivel de normalización de la violencia junto con la impunidad en la que vivimos. Entonces creo que sí es un ambiente donde por lo menos lo que creo yo veo positivo de todo esto es que estamos discutiendo el tema de violencia y donde estamos y cada quien está quizás muy polarizado como está pasando en nuestra sociedad, diciendo cuál es su punto de vista al respecto. Claro. Es que este tema me parece importante subrayarlo porque hay una mala coincidencia en términos de derechos de mujeres, que es la normalización de la violencia, que hace que la violencia contra las mujeres pues parezca un tema secundario. A mí me sorprendió, por ejemplo, que uno de los comentarios de las críticas, digamos, más recurrentes que recibí del texto que comentaba hace un momento era, bueno, es que si tú tomas en cuenta la violencia de hombres contra hombres, pues la violencia de hombres contra mujeres termina siendo irrelevante. Hay quién sabe cuántos miles de muertos. No, pero primero, no hay forma de compararlo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo diría, creo que la parte positiva en todo caso es que sí, en términos de redes sociales, estamos potenciando estas denuncias y estamos haciendo cada vez más ruido y esto está contagiando cada vez más. Para entrar además al tema de redes sociales, solo hay que recordar una cosa que es obvia, que es, finalmente Twitter lo que hace es darle eco a quien en otro contexto pues podría haber platicado en su casa lo mismo. Y por eso, de repente nos parece, oye, es que hay mucha gente que está atacando a quien denuncia. En términos numéricos quizás sean muchísimo menos que los que hace 30 años hubieran hecho exactamente lo mismo, pero no tenían ese eco, ¿no? Arturo Chávez Chávez, ¿le suena?
Fue el procurador en Chihuahua. Claro. Y tiene esta frase infame cuando las muertas de Juárez decía, bueno, es que usan minifalda, es que salen en las noches y van a los bares. Y luego premiaron a Arturo Chávez Chávez, lo hicieron procurador general de la República, ¿no? Ese mismo. A ver, vamos con este tema. En Twitter o en el micrófono del procurador en aquel entonces, sí hay este argumento de ustedes se lo buscaron. Y sí, no sé de qué volumen es y con respecto a la comparación no la puedo hacer, pero es evidente que ese discurso tiene legitimidad en un sector importante. Por supuesto. A ver, yo creo que el tema de redes es un reflejo de la sociedad. Por eso vemos en las redes que hay también diferentes posturas. Creo que este discurso de ella se lo buscó, por eso la pregunta de si es virgen cuando llega al Ministerio Público, porque entonces si es virgen, bueno, pues ya es que es su culpa, es un reflejo de de un discurso de mucha dominación contra las mujeres, ¿no? Y regreso a mi tema de situarlas como que la valía de la mujer está en el himen. Entonces, por eso tanto control social sobre la sexualidad de las chavas. Entonces, si ellas exponen su sexualidad de una forma más libre, entonces ya se pasan al otro lado. A ver, me voy a tener aquí. Sí. La sociedad mexicana, a pesar de su proceso civilizatorio, sigue, digamos, considerando la virginidad como un valor relevante. Ana, te muevo ahora. ¿Cuál es el valor relevante del hombre? ¿Qué es lo que la sociedad le premia al hombre que podría ayudarnos a contextualizar esta relación violenta? Claro, es justo, justo lo contrario, ¿no? Que sea fuerte, que sea el hombre, el protector, el proveedor, el que cuida de la familia, ¿no? Es todo lo contrario de la mujer, la tranquila, en casa, sumisa, ¿no? Son muy opuestos los valores, ¿no? Para uno y otro. Y nosotros lo vemos en X, no sé, incluso ya otra vez voy a meter mi tema, ¿no? De las instituciones, ¿no? Pero lo vemos día tras día, como en un juicio, ¿no? De una mujer. Para el mismo delito, la mujer acaba con otra sentencia. ¿Por qué? Porque también se le juzga no solo por el delito que haya hecho, se le juzga por no cumplir con el papel social, ¿no? Por no ser buena madre, cuántos hijos está dejando atrás. Los periodistas también, vemos las notas periodísticas y entonces trabajamos mucho el tema de drogas. Cuando agarran un hombre solo se reporta, no sé, atrapados a tal narco, ¿no? Con tantas toneladas de cocaína, ¿no? La mujer siempre se reporta, ¿no? Una mujer con tanta droga, ¿no? Que está dejando atrás 4 hijos, ¿no? Entonces, ¿quién los va a cuidar ahora? O es de alguna relevancia aparentemente en las sentencias si la mujer frecuentaba juegos de azar o no. ¿Por qué? ¿No? Y eso otra vez y no logramos, mujeres y hombres, eso sí quiero resaltarlo, mujeres y hombres jueces, no solo jueces, todos, no logramos liberarnos de esto, de estas ideas sociales, ¿no? De cuál es el papel o cómo es la mujer y cómo es el hombre. Déjenme ilustrar con 2 casos nada más rápido. Uno, recuerdan que hace 4 o 5 meses se difunde la grabación de una pareja teniendo relaciones sexuales en una universidad de Chihuahua. La mujer era la golfa y el hombre era el exitoso que había logrado todo esto. ¿Tú crees que la sociedad mexicana premia, le da reputación en alguna medida al violador? Al violador no. Yo no estoy seguro, pero sí al ligador. A la virilidad. El problema es que se considera una violación. Exacto, ¿quién es violador? Exacto. Es que ¿cuál es la línea de la violación? Exacto, muchas cosas no se consideran violencia, ¿no? Es que ustedes han decidido un planteamiento, a ver, premia la virginidad de la mujer y premia la virilidad del varón. Sí. Está premiando cosas muy contradictorias. Pero es que nada más el matiz es importante, que es, no se premia al violador. El problema es que la violación, se necesitan demasiadas cosas para que se considere una violación. Si no se justifica. Sí. Hay tantas cosas que la sociedad justifica para validar una violación y que no se le considera una violación, sino algo normal, que hace que realmente los casos se vuelven chiquititos, poquititos. Déjame ilustrar con el segundo ejemplo, que era, casi al mismo tiempo detienen a un hombre que abusa sexualmente de una mujer con discapacidad en Durango y a un hombre que se robó un perro. El hombre que abusó de la mujer fue liberado a los 15 días y le pusieron como pena que se cambiara de domicilio para que estuviera lejos de la mujer con discapacidad. El que se robó un perro le dieron 2 años y medio de cárcel. Ese es lo que vivimos cotidianamente. No se considera violación todo lo que realmente es violación, igual que no se considera agresión la escandalosa mayoría de cosas que son agresiones a una mujer.
En Nuevo León se sigue perdonando la violación si el agresor se casa con su víctima. Porque entonces le regresa el honor, ¿ves? O sea, bueno, la violó, le quitó la virginidad, pero si me caso con ella, le devuelvo el honor. O sea, hoy, en 2016, eso sigue siendo una eximente de responsabilidad. Bueno, viene la pregunta quizá más intrigante en mis obsesiones. Si tenemos los controles individuales disfuncionales, reventados, es decir, no nos inhibe nada de nuestro contexto psicológico dar el paso para cometer una atrocidad de ese tamaño. Si la sociedad acaba siendo de alguna manera cómplice, ¿por qué el Estado habría de funcionar? Sí. Como si el Estado fuera algo que está fuera de los seres humanos, de la sociedad. Digo, supongo que hay una respuesta contundente, pero la busco porque un Estado puesto en este contexto pues no hace más que replicar todo lo que acaban de decir. Así de claro. Mira, yo creo que está mucho en la naturaleza humana, ¿no? Y estamos caídos en una apatía total que nada se puede cambiar. Y en efecto, de todo lo que estamos diciendo aquí, el problema es tan profundo, es tan estructural, de fondo, que dices, ¿dónde empiezas? Ahora, hay algo en la naturaleza humana que tendemos a ignorar de alguna manera, ¿no? Todo lo que no podemos cambiar, digamos, que sentimos que es más fuerte en nosotros. Voy a dar un ejemplo personal. Yo soy de ex Yugoslavia, ¿no? Me tocaron toda la guerra y todo. Entonces, la guerra empezó muy al norte, para los que no ubican el mapa, ¿no? En Eslovenia. Todos decíamos, yo soy del sur de Macedonia. Está lejos, no está aquí, ¿no? Entonces empezó a bajar, ¿no? Croacia, no está aquí, todo está... No, hasta que bajó y yo me estresaba, en este momento no estaba ahí. Y mamá, pero están en las montañas, ahí en la ciudad no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo uno normaliza las cosas, ¿no? En Bosnia, en Sarajevo, la gente en la mera guerra caían granadas, ellos hicieron túneles para seguir yendo a la oficina, al trabajo, los jóvenes saliendo en los bares, ¿no? Entonces, ¿hasta qué manera tú mentalmente, no como que te programas a funcionar en unas condiciones que para nada son normales? Yo creo que hemos perdido cualquier criterio de qué es normal en este país. El que tiene remedio el Estado para confrontar este contexto de impunidad. Yo lo estoy abarcando desde un punto de vista como más social, ¿no? Las instituciones operan con individuos. Claro. Entonces, es súper importante como entender también esta parte de el funcionario público, el cuate que está en el Ministerio Público recibiendo la denuncia, pues cuáles son todos los preceptos de género, sus propias historias, su propia subjetividad dentro de la política pública. Pareciera que por ser funcionarios públicos son seres autómatas que están, burócratas que están funcionando así. Con objetividad y neutralidad. Esta parte de las emociones que están involucradas en el intercambio, en el acercamiento con la víctima, se me hace que es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Sí, yo creo que los funcionarios llevan sus estereotipos, sus prejuicios sobre estos temas al trabajo. Y los llevan al trabajo y entonces le preguntan a la víctima que si es virgen o que si se acostaba con otro hombre. O sea, yo creo que cómo iba vestida, lo provocó. O sea, llevan sus prejuicios a ese nivel. Entonces creo que eso es importante, pero también creo que... A ver, ¿eso concreto tiene solución? Sí, hay que empezar a formar a los funcionarios de otra forma, hay que empezar a sancionar también a los funcionarios. O sea, digamos, el caso de Juárez es muy emblemático. Después de todo el escándalo nacional e internacional que se hizo sobre el tema, se hace una lista de los funcionarios públicos que fueron omisos o que fueron negligentes en ese caso. Ninguno de esos funcionarios fue sancionado adecuadamente. Entonces, claro, si no hay sanción, otra vez, ¿no? Vuelves a repetir el mismo círculo de violencia. Si no hay cambio sanción... cultural del funcionario público y sanción. Sí. Sí, y recordando, digo, si yo creyera que no hay solución, digo, apaga y vámonos. No, yo creo que la reconstrucción, que sin duda tiene que caminar por varias pistas, yo destacaría una primera que es, por supuesto, en el tema sociedad, por tanto, en el tema escuela, por tanto, en el tema capacitación de funcionarios, en cosas que sí se pueden afrontar ya. En eso nos falta muchísimo por hacer, pero ese es el trabajo que tenemos que construir. Sé que termina siendo una obviedad decirlo, pero es ineludible subrayar que en las escuelas tenemos que trabajar este tipo de temas, que en las familias tenemos que trabajar en este tipo de temas, a menos de que nos esperemos que vengan ministerios públicos de Finlandia, y entonces sí ya se resolvió el asunto. Dices, ¿tiene solución el Estado? Tiene solución la sociedad. Si no creyera eso, sí creo que terminamos inmovilizándonos con todo, ¿no? No solo con este tema. No solo que tiene solución, o sea, tiene responsabilidad el Estado de solucionar este problema, ¿no?
Y ahí sí, todos traemos nuestro equipaje, ¿no? Claro. Atrás. Todos somos un conjunto de experiencias, de cosas que nos han pasado y eso nos afecta. Es muy difícil. Yo a veces hasta pienso que es, vaya, imposible, ¿no? ¿Ves? Me topo con funcionarios, gente con buenas intenciones, que realmente quieren trabajar con perspectiva de género, ¿no? Y ves cómo se esfuerza, pero llega a su límite. Entonces y te sacan una cosa como, híjole, yo sí le apoyaba a la mujer para que salga a su caso y estaba a su favor, pero luego me llegó de los vecinos que frecuentaba juegos de azar, ¿no? Y te dice, bueno, ¿y eso cómo es relevante para el caso, no? Pero vaya, uno a saber que tenía esta jueza en contra de los juegos de azar. Entonces, se tiene que... O sea, eso se puede, hay capacitaciones muy buenas, ¿no? Que van desde adentro a personalizar el proceso, ¿no? Para que se vaya cambiando la manera en la que uno piensa incluso. Pero clave, como dice Jimena, yo estoy totalmente de acuerdo. Estas capacitaciones que se están dando porque estamos viviendo un momentum en temas de género, eso está de moda, está bien visto, tantos recursos, todos quieren trabajarlo, pinta bien trabajarlo, pero no están dando resultado. Eso es porque no tenemos mecanismos ni de seguimiento, ni de evaluación y menos de sanción. Entonces ya es una excusa. Si tú le reclamas al sistema, oiga, pero no están implementando una perspectiva de género en su trabajo, pero nos estamos capacitando. Ok, ¿cuándo vamos a empezar a ver los resultados de estas capacitaciones? ¿No? Sí, bueno, que sí creo que hay un enorme reto por parte del Estado mexicano porque somos un país pluricultural y no hemos dado el paso, no hemos dado el salto a procesar esta agenda de género. Vamos hacia una mayor diversidad en temas de género. Estamos hablando ahorita exclusivamente de violencia sexual contra las mujeres de jóvenes heterosexuales. Pero ¿qué hay de todo el tema de identidades sexuales? Y el Estado mexicano, bueno, está siglos atrás. Entonces, creo que hay un reto. Nos acabó el tiempo y pues lo único que yo les pediría, citando a Daniel Moreno, es no le apaguen y no se vayan. Este es un tema muy serio. La grado de civilización de las sociedades se mide justamente a partir de este tipo de síntomas. Y creo que todavía traemos un grado muy menor de civilización cuando uno observa estos casos. Por otro lado, en efecto, vemos una sociedad cada vez más combativa, víctimas con mayor valentía a la hora de denunciar y algunos breves cambios institucionales. Depende hacia dónde empujemos ese cambio, que este proceso civilizatorio se dé. Es que si le va a usted a cambiar, que sea de canal, pero no de tema, no de actitud. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana aquí en Espiral en su canal 11.